sé cómo Dios lo cambió, no sé cómo lo hizo, pero lo hizo y para mí fue una de las manifestaciones más grandes de que algo estaba cambiando. Eso no sale de un corazón natural, eso sale de un corazón espiritual regenerado por Dios. Yo sé que eso puede sonar exagerado o cosas absurdas que humanamente tú dices yo jamás podría aceptar o tolerar X o Y cosas, empiezas a verlo de otra forma y a manejarlo de otra forma. Voy a dejar de quejarme de las injusticias, voy a dejar de quejarme y voy a hacer todo de la mejor forma. Dios y su Espíritu Santo a través de la lectura de la Biblia empezó a cambiar mi mente, mi corazón, mis actitudes. Uno de los primeros cambios que vi que Dios hizo en mi vida cuando empecé a leer la Biblia fue darme un corazón con nuevas intenciones, con nuevas formas de amar y de relacionarme con la gente. También una nueva perspectiva de, o sea, como unos nuevos lentes que me permitieron ver la vida, mi contexto y lo que me está ocurriendo de otra forma. Te dije en el video anterior que Dios no cambió mi contexto, estaba pasando en ese momento un contexto bastante difícil, pero Dios no cambió mi contexto, cambió mi forma de ver el contexto y me cambió a mí en medio de ese contexto difícil. Por ejemplo, te voy a contar una de las cosas que cambió en mí, que no sé cómo Dios lo cambió, no sé cómo lo hizo, pero lo hizo y para mí fue una de las manifestaciones más grandes de que algo estaba cambiando en mí, que Dios estaba haciendo cosas en mí, yo sin saberlo, sin ser consciente, Dios estaba haciendo cambios. A mis 18 años yo vivía con mi papá, con mi madrastra y con 3 hermanastras. Mi relación con mi madrastra no era buena, o sea, no era tan buena, habían bastantes roces y con mis hermanastras, digamos, una relación allí más o menos también. Cuando vives en una familia disfuncional, cuando tus padres se divorcian y te toca estar un tiempo con la familia de tu papá y luego con la familia de tu mamá, con la nueva pareja de tu mamá, la nueva pareja de tu papá. Los niños sufren mucho, los adolescentes sufren mucho. A pesar de que tenía 18 años, habían situaciones difíciles que me afectaban bastante. Por ejemplo, yo sentía que habían cosas injustas que hacía mi madrastra en mi contra. Por ejemplo, en temas de aseo de la casa, yo tenía que hacer más aseo que mis hermanastras, por ejemplo. Digamos que la peor parte de todo siempre era para mí, siempre me la llevaba yo y obviamente esta situación me generaba a los 18 años, eres un adolescente todavía se podría decir, genera mucho conflicto interno, frustraciones y malestar obviamente. Y esto hacía que mi relación allí con mi madrastra, mis hermanastras y el contexto no fuera el mejor. Cuando empecé a leer la Biblia, yo le oraba a Dios que cambiara mi contexto, que cambiara a mi madrastra, que cambiara a mis hermanastras, que cambiara a mi papá, pero esto no ocurría. Y lo que ocurrió fue que Dios empezó a cambiarme a mí. ¿En qué sentido? Cuando empecé a leer la Biblia y a ver qué es lo que Dios espera de mí, de nosotros, vi que Dios es amor, que si alguien te golpea una mejilla, tú debes dar la otra mejilla. Eso no sale de un corazón natural, eso sale de un corazón espiritual regenerado por Dios. Yo sé que eso puede sonar exagerado o extremo para muchos, pero cuando Dios transforma tu corazón, esas cosas absurdas que humanamente tú dices yo jamás podría aceptar o tolerar X o Y cosas, empiezas a verlo de otra forma y a manejarlo de otra forma. Así que en ese momento, como te comenté, yo me sentía bastante como explotada o abusada en ese sentido de que habían situaciones, muchas situaciones injustas hacia mí, pero cuando empecé a leer la Biblia y a relacionarme con Dios todos los días, empecé a amar a mi madrastra, a amar a mis hermanastras y al leer la Biblia empecé a ver que Dios espera que nosotros seamos excelentes en cualquier situación en la que estemos. Y al leer historias como por ejemplo la de José, que en ese tiempo yo tenía 18 años y cuando leía la historia de José me identificaba mucho con este joven. Este joven tenía 17 años cuando fue raptado de su casa, vendido como esclavo y le tocó trabajar como esclavo con un amo en Egipto. Su amo era Potifar y a pesar de él ser esclavo y poder, digamos que hacer todo su trabajo de la peor forma, porque él venía de un hogar de clase alta, bastante buena, con Jacob, su papá, él podía haberse rebelado, podría decir, no, yo no quiero hacer trabajo de esclavo, podría haber tomado cualquier actitud
negativa o hacer las cosas de mala gana porque la situación que él estaba viviendo era totalmente injusta. Pero a pesar de que estaba viviendo una situación injusta, él propuso en su corazón agradar a Dios de todas las formas posibles y hacer su trabajo de la mejor forma posible también. Así que siendo esclavo, en vez de ser un esclavo, seguramente le pedían las cosas con golpes, de malas formas, y él, en vez de tal vez reaccionar o tal vez de hacer las cosas de mala gana, hacía las cosas de forma excelente, tan excelente que su amo, Potifar, vio que en él había un espíritu diferente. Y fue tanta la diferencia entre José y el resto de sus esclavos, seguramente que puso a José, porque José tenía el espíritu de Dios, y puso a José como mayordomo principal en su casa. O sea, José, siendo esclavo, habiendo pasado una situación súper injusta, lo ven en sus hermanos, en vez de quejarse contra Dios, contra el sistema, porque él estaba pasando todo ese montón de cosas malas, decidió tener una actitud excelente, o sea, buena, vivir con agradecimiento y hacer sus tareas de la mejor forma posible, con mucha felicidad, con mucho amor, con mucho esfuerzo, tanto así que Potifar lo vio y lo elevó, lo puso en un puesto alto inmediatamente. Así que a mis 18 años, cuando estaba pasando por esta situación que yo veía injusta, al leer la historia de José me sentí muy identificada con él y dije, si José pudo salir victorioso en esta situación, con la ayuda de Dios, yo también voy a salir victoriosa y voy a dejar de quejarme de las injusticias, voy a dejar de quejarme y voy a hacer todo de la mejor forma, porque la Biblia también dice, y había leído justo en ese momento cuando estaba leyendo toda la Biblia, leí también que las cosas, todas las cosas que hacemos los cristianos, la hacemos para la gloria de Dios. No lo hacemos para agradar a jefes o a superiores, sino que lo hacemos para agradar a Dios. Así que toda tarea, por muy pequeña que sea, la hacemos para agradar a Dios y la hacemos con la mejor actitud y la mejor forma. Así que al leer todas estas historias y a comprender lo que Dios esperaba de mí, empecé inmediatamente a ponerlo en práctica. Por ejemplo, para vacaciones que no tenía que ir a la universidad, yo me levantaba a las 4 de la mañana, como te comenté en el video anterior, yo había propuesto en mi corazón levantarme a las 4 de la mañana para leer la Biblia, leía la Biblia una hora y media, y después, como estaba de vacaciones, después de allí comenzaba a hacer los aseos de mi casa. Ya no me tenía, mi madrastra no me tenía que pedir absolutamente nada, nadie me tenía que pedir absolutamente nada. Yo dije, voy a hacer como José, excelente en lo que hacía, lo voy a hacer con amor, con la mayor disposición posible. Así que a las tipo 5:30, 6 de la mañana, empezaba a hacer todos los aseos de mi casa. Todos, absolutamente todos. Barría el patio, barría dentro de mi casa, trapeaba, fregaba, hacía todo el aseo en mi casa sin que nadie me mandara, sin que nadie me dijera nada, con la mejor actitud posible. Y mi madrastra, mis hermanastras y mi papá se levantaban mucho más tarde, 8 o 9 de la mañana, y cuando ellos se levantaban ya todo estaba 100% hecho. Todo el aseo de mi casa estaba 100% hecho. Y esto lo hacía día tras día, tras día, tras día, tras día. Y ¿saben qué? No me sentía mal, no me sentía abusada, no me sentía que era injusto, lo hacía con tanto amor, con tanto cariño, me sentía tan gozosa porque sabía que eso era lo que Dios esperaba de mí. Y me emociono un poco al recordar esta anécdota, pero me sentía súper feliz porque sabía que era lo que Dios quería que yo hiciera. En esa persona era la que me estaba transformando Dios, y todo esto a partir de mi estudio de la Biblia. Nadie me dijo que hiciera o que no hiciera. Dios y su Espíritu Santo, a través de la lectura de la Biblia, empezó a cambiar mi mente, mi corazón, mis actitudes, me empezó a cambiar a mí. No cambió el contexto, me cambió a mí. Y obviamente estas nuevas actitudes de mi parte hicieron que mi papá, mi madrastra, mis hermanastras, todas, digamos que obviamente al inicio se sorprendieran, y como yo sostenía esto en el tiempo, una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, mi situación en la casa empezó a ser un poco diferente. Mi madrastra, mis hermanastras y todos me trataban como con respeto, como no se metían conmigo para nada. O sea que Dios no solo me cambió a mí, sino que
después de haberme cambiado a mí, mis actitudes, mis hábitos y mis formas, empezó a cambiar también, como cambié yo, mi contexto y mi dinámica familiar empezó a cambiar también. Quiero aprovechar que te conté esta experiencia propia, personal, para decirte o para animarte, si estás pasando alguna situación difícil, Dios puede y quiere utilizar esa situación difícil para cambiarte a ti. Esa situación difícil que te está incomodando, te está diciendo algo sobre ti. Dios quiere utilizar esa dificultad para moldearte, para mejorarte, para elevarte moralmente, espiritualmente. Pídele a Dios, órale a Dios, dile que te diga qué tienes que hacer en esa situación difícil que estás pasando y créeme que Dios te va a hablar, créeme que Dios te va a decir, mira, quiero que hagas esto, esto y esto. No esperes que Dios cambie a la gente a tu alrededor, que cambie a tus padres si eres joven y vives en tu casa todavía, o si estás casado que cambie a tu esposo o tu esposo, si tienes hijos que cambie a tus hijos, o si estás trabajando no esperes que Dios cambie a tu jefe o cambie a tus compañeros de tu trabajo. Dios quiere utilizar esa experiencia que estás pasando para cambiarte a ti y cuando lo haga tú vas a ver que vas a agradecerle a Dios por esa experiencia difícil, porque esa dificultad te va a llevar a un nivel espiritual, moral, emocional, mucho mayor, mucho más elevada y verás que esa situación era para bien, porque como la Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, inclusive las cosas que aparentemente se ven negativas, se ven trágicas, incluso esas cosas al final, a los que aman a Dios, esas situaciones los ayudan para bien. Leer la Biblia y empezar a relacionarme con Dios no solo empezó a cambiarme a mí moralmente o emocionalmente o espiritualmente, sino que también intelectualmente empezaron a ocurrir cosas producto de leer la Biblia. Y en mi próximo video te voy a contar un poquito más sobre eso y otro testimonio, por supuesto. Gracias por quedarte hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.